al Señor en esta mañana. Bendito Dios. Gloria al Señor. Yo abro el tiempo de las ofrendas, hermanos, siendo yo el primero en hacerlo, ¿verdad? Como ejemplo. Que Dios les bendiga, hermanos queridos. Esta hermosa mañana, pues estamos aquí una vez más, no para perder el tiempo, ¿verdad? Sino para que Dios trate con nosotros, con nuestra vida. Espero que el Señor trate también conmigo, así como también espero que el Señor trate con cada uno de ustedes, ¿verdad? Que el Señor hable a sus corazones y que pues salgamos transformados esta hermosa mañana, tal vez no con alas, ¿verdad? Y tal vez quizás con una gran lucesota ahí alrededor de nosotros, sino que haya una transformación, que haya contacto, que haya un acercamiento a la presencia de Dios, a su palabra, y que salgamos afectados de una buena manera, que nuestra fe sea firme, amén, que nuestra convicción sea más fuerte y que aprendamos un poco más, ¿verdad?, acerca de lo que Dios tiene para nosotros en esta vida. Así es que Dios les bendiga, hermanos. Quiero decirle que usted lo que está haciendo ahorita es lo que se describe en 2 de Samuel capítulo 24, donde David, hermano, ya siendo un hombre maduro de Dios, levantó un altar y quería hacerlo en el lugar del cual era dueño otro señor, otro hombre. Y David le dijo: yo quiero comprarte ese terreno porque quiero ofrecérselo a Dios. Este hombre le dijo: no, si es para eso, yo te lo doy, si es para Dios, yo te lo doy. Pero David dijo: no quiero darle al Señor algo que no me cueste. Quiero darle, le dijo, algo que que haya salido de mí, lo haya conseguido yo con esfuerzo. Y fue así donde David compra el terreno para levantar el altar y ahí ofrece, hermano, una ofrenda para agradar a Dios. Así es que, pero la intención de David siempre era: tengo que hacer algo que me cueste, algo que vaya con esfuerzo de mi carne, ¿verdad? Que se suelte la carne a hacer lo que le agrada a Dios. Así que David, con un sacrificio, dijo: me acerco a Dios a través de una ofrenda, pero esa ofrenda, aunque Dios me dio todo lo que tengo, ¿verdad?, yo me despojo de parte de ello para devolvérselo a Él y reconocerlo a Él, pero hacerlo a través de una ofrenda. Así es que Dios les bendiga, hermano, cada uno de ustedes que lo hizo de esa manera en esta mañana. Y de la siguiente forma, entonces vamos a ir a 1 de Samuel, al capítulo 22. Siempre hablando de David, es un tema muy conocido, muy reconocido por muchos, acerca de la cueva de Adulam. Pero todos sabemos lo que pasó en la cueva de Adulam, pero el asunto era qué pasó antes de llegar a la cueva. Eso ahí nos vamos a enfocar un poco en esta mañana, acerca de qué pasó, qué fue lo que llevó a este gran siervo de Dios a encerrarse en una cueva. Nosotros, hermanos, conocemos la vida de David, y desde 1 de Samuel capítulo 17, ahí donde usted está, se comienza a narrar la historia ya más relevante respecto a David y cómo él fue ungido para ser rey y fue llamado de entre muchos para hacer algo muy grande de acuerdo al propósito de Dios. Y David ya conocía del Señor, pero ese llamamiento hacia afuera, a ser conocido como un ungido de parte de Dios, ya era un reto para su vida. Porque David conocía a Dios en lo secreto. David conocía a Dios allá detrás, donde nadie lo veía. Y es conocido David por Dios como el dulce cantor de Israel, como un hombre que era conforme al corazón de Dios. Pero lo que hacía David era que prácticamente él grabó su biografía, por decirlo de esa manera, en el libro de los Salmos. Y aunque no todos los salmos le pertenecen a David, pero cada evento que le pasaba a David era una canción. Incluso desde el día en que él fue concebido, él dice: en pecado me concibió mi madre. Y eso pues David no lo hace como un reclamo, pero como una forma de reconocer desde dónde él viene y desde dónde ahora él está. Pero David pasaba angustia y era una canción, hermano, para Dios. Se levantaban los enemigos de David y hacía una canción.
David pasaba momentos de bendición y era otro canto. David despertaba en la mañana y era un canto, hermano. Yo me acosté y dormí. Jehová me desperté y Jehová me sustentaba. Era un canto. Pasaba por momentos difíciles y era un canto. Aunque ande por valle de sombra de muerte, y ese hombre cantaba. Le digo, era la biografía de David, la escribía a través de cantos. Si hasta este día nosotros hubiéramos hecho nuestra biografía, sería quizás más reclamos y más angustias que cantos. Entonces Dios se agradaba de David porque cada vez que le pasaba algo, cantaba. ¿Se imaginan nosotros haciendo así nuestra vida? Me operaron ayer, gracias Señor por el hombre que me abrió la pierna y me sanaste. Un ejemplo, ¿verdad? Pero David, hermano, pues cada cosa que le pasaba hacía una canción. Y entonces Dios se agradaba porque en todos los momentos altos y bajos de su vida era ocasión para acordarse de Dios. Era momento para decir: Dios ha estado conmigo, Dios permitió esto. Llega hasta un momento en el Salmo 150 que él dice, bueno fue para mí haber sido humillado, porque si no hubiera sido así, no hubiera conocido tus caminos, le dice David. Hasta en los momentos de humillación, a los momentos más bajos, David cantaba y a veces adoraba. ¿Cuál era la diferencia? Que la alabanza era respecto a lo que Dios hacía. Y decía: grande eres tú, Señor Dios Todopoderoso, y cantaba con alegría y todo. Pero la adoración era cuando se refería a los atributos de Dios. Porque tú eres grande y para siempre tu misericordia es. Ese era un canto de adoración. ¿Por qué? Porque no era que estaba alabando a Dios, estaba adorándolo por quien Dios es. ¿Se me entiende? La alabanza entonces es, en español es bonito, porque en inglés es una sola palabra para los dos. Es puro worship, así se llama en inglés. Pero en español hacemos la diferencia de la alabanza y la adoración. ¿Por qué la alabanza y por qué la adoración? Claro, también podemos adorar a Dios en alabanza, al hablar o cantar de los atributos de Dios. Entonces se convierte en un canto de júbilo, pero de adoración, por decirlo así. Entonces David escribía, hermano, cada cosa que le pasaba, cada momento angustioso lo pasaba. Y cada día, hermano, de victoria era una canción. Pero cualquiera diría: bueno, David era un hombre tremendo que conoció al Señor allá en lo secreto, y luego el Señor lo llama a salir del anonimato para hacerlo rey. Y cualquiera diría: pues cómo no, ahora con mucha más razón David tenía en su vida un mayor motivo para escribir una canción. Y el resultado de la vida de David era que sí comenzó a ser visto por los hombres en la manera en que Dios lo usaba, tanto así que en el 17 se nota cómo él pelea contra un gigante llamado Goliat, y es prácticamente el salto del anonimato a ser figura pública. Y es conocido desde ese entonces que Dios caminaba con él, pero él antes había sido ungido para ser rey. Pero en su mente, en su corazón, él sabía que su vida iba rumbo a ser rey, pero que el proceso iba a ser distinto, y que el proceso para llegar a ser rey no se lo habían dicho. A él solo le dijeron: David, tú vas a ser el próximo rey de Israel, y ya. Y pues toda la bendición sobre su vida, pero no le dijeron los detalles y el proceso que iba a tener que atravesar, los altos y bajos que iba a tener que pasar para poder llegar a ver el cumplimiento de la palabra de Dios en su vida. Y así, de esa manera, esta predicación
se aplica a nuestra vida. Hemos sido llamados a ser bendecidos por Dios. Hemos sido llamados a salir del anonimato. Hemos sido llamados, hermanos, de diferentes lugares para servirle a Dios, y sabemos que vamos en esa dirección. Pero al caminar en esa dirección hay un proceso que nadie nos dijo, y en ese proceso hay hoyos, hay momentos donde subimos, hay momentos donde nos tropezamos, hay momentos donde lloramos, hay momentos donde reímos, hay momentos donde dudamos si es cierto lo que está pasando o no. Hay momentos, hermano, que pensamos y decimos: yo creo que me equivoqué, yo creo que me emocioné mucho, yo creo que algo pasó, pero que lo que estoy viendo a mi alrededor no encaja con lo que me dijeron hace días. Me dijeron que yo iba a ser rey, pero ahorita soy el hombre más despreciado que hay en el reino, prácticamente. Antes de comenzar a leer el 22, le estoy dando lo que pasó con David. Y David, hermano, era un hombre de guerra prácticamente, y la fama que adquirió David después de ser un don nadie allá atrás, y después de estar incluso rechazado por su propia familia, Dios lo hace visible, pero no para que lo alabaran a él, sino para que vieran que Dios caminaba con el próximo rey de Israel, y que vieran que David no iba a llegar al trono así por así, sino que Dios lo respaldaba a través de sus días. Y entonces hacían un canto, la gente decía: wow, Saúl mató a 1000, pero David, no hombre, David mató a 10,000. Y eso creó cierto celo en Saúl, porque en aquel entonces prácticamente Saúl era el hombre más importante sobre el reino. Era el rey. No tenía que haber nadie que lo opacara. No tenía que haber alguien que hiciera las cosas mejor que él. Sin embargo, la gente se daba cuenta y decían: Saúl mató a 1000, pero David mató a sus 10,000. Y entonces se hizo un coro, pues, que ya prácticamente la gente, cuando Saúl iba pasando, decían: pues sí, Saúl mató a 1000, qué bárbaro Saúl, pero David mató a sus 10,000. Y le comía eso por dentro, porque él decía: esta gente debería estar hablando lo bueno que yo he hecho y no lo bueno que el otro ha hecho. Y pues David entendía eso, pero lo que David no entendía era como alguien que lo apreció en algún momento, de repente lo comenzó a odiar tanto hasta la muerte. El hijo de Saúl estableció una amistad muy sincera con David, y David también, pero hay un secreto ahí que un día lo vamos a hablar, por qué se llevaban tan bien. Y Saúl le reclama a Jonatán, su hijo, por qué está teniendo una amistad con Jonatán, y trae a mención la madre de Jonatán, y trae a mención algunas cositas que están ahí encubiertas, que a su tiempo algún día las vamos a ver, de lo que se dice acerca de la madre de Jonatán y de la madre de David. Pero bueno, Saúl encara esa situación y le hace saber a Jonatán que no le agrada que él tenga una buena amistad con David. Entonces David comienza a ser perseguido por ese celo ciego que el rey tenía, y en una ocasión dice la palabra que después de haber escuchado que la gente decía: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, estaba David en el palacio, y de repente se llenó de ira este hombre, y fue inundado su ser como por una influencia de un espíritu malo, y de repente agarra una lanza y se la quiere tirar a David. Bueno, se la tira prácticamente, pero no le pega. David sale huyendo, y entonces ahora David no podía, fíjese bien, por eso que le sucedió ir al palacio del rey. No tenía refugio ahí, no podía ir a su casa porque allá no lo querían, y también, hermano, era rechazado por sus hermanos. No podía ir donde su esposa, que ya tenía ahí, porque se la habían también quitado. Ya era la hija de Saúl, y ya pues también lo había rechazado. No podía ir donde su amigo, porque el padre de su amigo lo tenía amenazado. No podía ir al templo, porque cuando fue al templo ya lo andaban buscando también para matar. Fue al templo, de un lugar ahí en el capítulo 21, a la ciudad de Nob. Y ahí es donde se encuentra con la espada que era de Goliat, y la agarra, y él se va para otro lugar y le toca hacerse el loco
para que no lo mataran. Dice la Biblia que él simuló ser una persona que le faltaba entendimiento y fingió estar mal de la cabeza para que no lo mataran. Y terminando esa situación, David se dio cuenta y dijo: ¿a dónde más voy a ir? No puedo ir a mi casa, no puedo ir donde mi amigo, no puedo ir donde el rey, no puedo ir ni al templo. ¿Alguna vez te has sentido así? Dice: no puedo ir aquí, no puedo ir allá, tampoco puedo estar aquí. Y David dijo: la única opción que tengo cerca de mí es una cueva. Y esa cueva la proveyó Dios, porque quería Dios trabajar con el estado anímico ya de David. David había llegado a un momento bajo en su vida donde se sentía rechazado por todo el mundo, donde se sentía triste porque el llamamiento que a él le dijeron, aunque sonó bonito, estaba lleno de muchos obstáculos, y él en ese momento no hallaba qué hacer. Y Dios le mostró que en una cueva él iba a tratar con él. Y David va con su actitud, con su, como le dijera, con su ánimo por bajo, por los suelos, va y huye deprimido a una cueva. David entró a esa cueva sintiéndose perseguido y sintiéndose solo, sintiéndose que no tenía a nadie. Pero Dios proveyó esa cueva. Y David entró a la cueva. Y en el capítulo 22, ahí es donde está. ¿Ya ves por qué era importante contarle qué pasó antes? Porque son varios capítulos antes. Para llegar al 22 dice entonces: yéndose luego David de allí, huyó. Fíjese, no dice se dirigió, no dice que él caminó, no dice que hizo un viaje placentero, no, dice que él iba huyendo. Cuando uno huye es porque su alma está afligida. Cuando uno va buscando dónde huir es porque hay algo terrible pasando y de lo cual necesita alejarse en ese momento, porque si se queda ahí puede ser un momento desastroso. Y dice la Biblia: David salió de ahí, pero salió huyendo. Y cuando Dios provee un lugar para nosotros, para sacarnos de la situación donde nosotros estamos o nos sentimos, tenemos que entrar al lugar que Dios provee, pero huyendo de una manera desesperada, corriendo, apresurándonos, porque ya no podemos estar más fuera con esta situación, porque nos agobia, nos envuelve, nos entristece, nos hace sentir incómodos, nos hace sentir impotentes, nos hace sentir solos, de que no tenemos a nadie a quien recurrir cuando nos sentimos de esa manera. Y dice la Biblia: David huyó a la cueva. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, entonces vinieron a él. A veces la gente no se da cuenta lo que estás atravesando, hasta que te ven que estás ya encuevado, hasta que ven que tu actitud ha cambiado. La gente a veces prefiere ignorar lo que estás pasando, porque a veces ellos no quieren animarte. Ellos están luchando también con sus propios problemas. Pero hasta que supieron que David estaba ahí, los familiares comenzaron a llegarle. Y dice la palabra, hermano, que estaban ahí, y eso fue bueno, porque David entonces dijo: oh, bueno, yo creí que estaba solo en esta situación, pero ahora veo que mi familia está llegando, y yo creo que esa es una buena señal. Yo creo que Dios aquí en la cueva va a traer a todas aquellas personas que van a levantar mi ánimo, que me van a ayudar a salir de esta situación en la que yo me siento estancado o en la que he venido a terminar. David nunca quiso estar en la cueva. David salió esos días de su casa o donde quiera que él estaba sin la intención de entrar un día a una cueva. Pero las situaciones lo acorralaron y tuvo que encuevarse ahí, donde tuvo que experimentar la soledad, pero realmente estando solo ahí.
Y David comienza a escribir salmos. Y hay salmos escritos de David en la cueva. ¿Qué David así era? Y David decía: Señor, líbrame, mis enemigos se han multiplicado contra mí. Y David, hermano, tenía él que cantarle a Dios, porque se sentía él que si no hacía lo que había sido llamado a hacer, no era él. Y estaba en la cueva y cantaba, pero su sentir estaba bajo, hermano. Él se sentía solo y aún así cantaba. Él se sentía perseguido, pero aún así cantaba. A veces yo me he sentido de la misma manera y vengo aquí y predico. A veces he venido cansado, pero doy lo que tengo, lo que he sido llamado a hacer. Pero hasta que la gente no te ve a veces en una condición en la que no querían verte, entonces te dicen: aquí estoy, cuente conmigo. ¿Cuánta gente no ha venido a mí a decirme un día: cuente conmigo, ahí voy a estar, aquí, allá, aquí, lo otro? Y hoy le pregunto: ¿dónde está? Y usted no sabe cómo me siento yo, porque yo siempre le voy a presentar una sonrisa, porque soy hijo de Dios, sea como sea que yo me sienta. David nunca quiso estar en la cueva. La persona que a veces se siente así, acorralada, nunca quiso sentirse así. Sin embargo, el cristiano atraviesa también esos momentos. La gente cree que el cristiano no se deprime. La gente piensa que el cristiano no se siente mal, o que los pastores nunca se sienten mal y siempre andan bien animados y siempre andan con el ánimo bien por arriba. No, no es así. Y quien te hace creer eso es una mentira. Hay pastores en este país que no han soportado la soledad, no han soportado la presión, y terminan no en una cueva, sino terminan en una tumba, porque ellos mismos decidieron quitarse la vida. Pastores que nosotros a veces nos llenamos la boca diciendo: ese pastor estuvo mal porque se suicidó, porque aquí lo otro. Nunca sabemos lo que está atravesando él. En California, en otros lugares, en otros estados de aquí, Estados Unidos, hay gente que no ha soportado la depresión y ha terminado quitándose la vida. ¿Por qué aparece la depresión? Porque es una comparación. La depresión es una comparación entre lo que debería de ser y lo que es. Uno dice: es que esto no debería de ser así. Y la comparación en lo que debería de ser con lo que realmente es, te deprime. Y uno dice: ¿será que algún día va a mejorar esto? ¿Será que algún día esto va a cambiar? ¿Será que algún día va a ser esto como debería de ser? Y cuando te enfrentas a esa realidad, hay una depresión. Los padres se deprimen. ¿Por qué? Porque los hijos deberían de ser mejores de lo que son, y entonces cuando se dan cuenta que no lo es, hay una tristeza aquí en el corazón. La esposa se decepciona, se deprime en la familia, porque el esposo debería de ser algo que no es. Y cuando nos damos cuenta de esa realidad, hay un momento de depresión. El esposo lucha porque la esposa de aquí, a los años que tienen de casado, debería ser otra cosa, pero no lo es. Y nos damos y aparecen las preguntas en la mente de que, no preguntas, sino que las conclusiones llegan de parte del enemigo, y le dice a uno: mejor nunca me hubiera casado, o mejor no hubiera tenido hijos. Cuando nos metemos en un trabajo nuevo y vemos que no es lo que esperábamos, decimos: mejor no hubiera dejado el trabajo anterior. Y son momentos de depresión, pero cuando uno le da más cabida a eso, se va ahondando más. Y entonces cuando te das cuenta que en la familia las cosas no son como deberían de ser, que en tu trabajo las cosas no son como deberían de ser, que en la iglesia las cosas no son como deberían de ser,
Entonces hay una presión mucho mayor, pero hacia lo negativo. ¿Me entiendes? Y la mayor llega cuando nos vemos al espejo y nos vemos todos gorditos y decimos, pero yo no era así, pero yo no era así, yo no tenía que ser así, toda mi vida he sido talla 12, ahora soy 18, yo no, ¿me entiende? Y uno dice, ¿por qué? Y se deprime uno, pero uno tiene que aceptar que no todas las cosas te van a salir como las esperabas. Que tú te deprimes porque alguien no da la talla que tú esperabas, pero tú también en otra área de tu vida no das la talla que deberías de dar. ¿Me puede decir alguien aunque sea un amén? ¿Me entiendes? Entonces, sí tengo razones para deprimirme, pero también yo he deprimido a otros. ¿Me entienden? Entonces, David llegó ahí no queriendo estar ahí, pero Dios quería tratar con David. Y a veces cuando Dios quiere tratar con el ser humano, lo aísla para que no dependa de aquello, de lo otro, ni de lo demás. Vente, David, quiero tratar contigo. Yo lo llamé a usted, yo imagino que Dios le había hablado con David ahí adentro, porque David entró huyendo, pero salió de ahí, hermano, con otra actitud. Cuando llegó ahí, dice que cuando los hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Y eso, yo creo que sanó una parte muy grande en el corazón de David. Yo creo que si David llegó en esa condición a la cueva, el haber visto que su familia llegó a él, yo creo que sanó una parte muy grande de lo que él estaba atravesando. Porque una cosa, hermano, es atravesar los problemas, pero otra cosa es atravesarlos juntos como familia. Y su familia llegó y le dijeron, David, quizás no te hemos demostrado que estamos contigo en esas situaciones, pero porque no queríamos delatarte, no queríamos generarte más problemas. Sabemos que la estás pasando mal, pero si en algo te podemos ayudar, David, aquí estamos. No se lo mandaron a decir, llegaron personalmente y le dijeron, David, aquí estamos, aquí está tu padre. Yo sé que te he fallado, David, yo sé que a veces no he estado ahí para ti, pero hoy aquí estoy. ¿Me entiende? Y eso cuenta. Porque entonces le ayudó a David a olvidar lo anterior, a olvidar la queja de decir, tú nunca has estado ahí para mí, y de llegar y decirle, mira, aquí estoy, David. No he hecho gran ruido, no he hecho nada, pero quiero decirte que veo que la estás pasando mal y que tú eres mi hijo y yo aquí estoy como padre presente en esta situación difícil en tu vida. No, los problemas de David no eran problemas de novia, de novio, no, nada de eso. Eran problemas grandes, hermano. Y cuando llegó ahí David, la gente comenzó a darse cuenta. Y dice ahí el verso 2, y se juntaron con él todos los que se hallaban en amargura, todo aquel que estaba afligido primero. Los afligidos, ¿por qué dijeron? Yo quiero identificarme, dijeron, con alguien que ha pasado lo que yo he pasado. Porque a veces los superpastores suenan como superpersonas que viven en un supermundo donde tienen un supercuerpo y nunca se enferman, y tienen una super buena actitud que nunca la pasan mal. Y uno dice, wow, yo quisiera ser como él, que nunca le va mal. Y David llegó aquí y alguien reconoció y dijo, no, este hombre va a entender por lo que yo también estoy pasando. Y dice que comenzaron a llegar ahí los que estaban afligidos. La aflicción viene de diferentes fuentes, hermano. Las aflicciones a nuestra vida vienen de diferentes áreas.
pero terminan en el mismo lugar, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Vienen de diferentes lugares, pero terminan en nosotros. Y somos nosotros quienes tomamos ese golpe. Y nuestro corazón late más fuerte. Y nuestra mente comienza a jugarnos juegos a sucios, hermano, imaginándonos cosas que no son. ¿Y qué termina? Un corazón afligido. Y un corazón afligido es un corazón desenfocado de todo. Porque su aflicción no lo deja tranquilo. Su aflicción no lo deja ver lo bueno que hay a su alrededor. Está preocupado por una sola cosa. Si esa cosa no se arregla, todo se viene abajo. Llegaron buscando a David, un hombre que sabían que tenía el respaldo de Dios, pero que la estaba pasando mal en ese momento. Y yo creo que no llegaron ahí para ministrar a David. No llegaron ahí para decirle: David, estamos contigo. Yo creo que los afligidos no llegaron a decirle: David, mira, yo tengo mayores problemas que tú, David, no te preocupes. Esa gente afligida, Dios se la mandó a David para volver a reactivar en él aquellas áreas que habían estado pasivas ahora, y que él estaba deprimido y decía: yo creo que mi vida no tiene sentido, yo creo que yo no sirvo para reanimar a nadie, yo creo que yo ya no sirvo para dar consejos, yo creo que yo, y ya no abría su boca. El afligido llegó para ser tratado por Dios a través de David, a través de las experiencias de David, a través de la vida de David. Y esos hombres llegaron y se pusieron ahí y no le pidieron: David, cántanos una canción para sentirnos mejor, porque a veces el afligido lo que hace, escucha canciones según para opacar la aflicción. David, aquí estamos. ¿Qué puedo aprender yo de ti, David? David, estoy en esta situación. Y dice la Biblia que hicieron a David, los afligidos, hicieron a David el jefe de los afligidos. Porque entendieron, porque ellos sabían que David iba a otro lugar, que la vida de David y el llamado de David no terminaba en la cueva. Este es un momento nada más, David, en tu vida. Y mientras estás aquí te voy a aprovechar, porque en un momento te vas a ir, vas para el trono, vas para el reinado. Pero mientras estás aquí al nivel nuestro, voy a escucharte, voy a aprender de ti, voy a mejorar mi vida a través de lo que tú has pasado. Bueno, llegó otro grupo, los grupos de los que estaban endeudados. Casi todo el pueblo llegó, hermano. ¿Y quién no tiene deudas? Pero hay deudas necesarias, hay deudas innecesarias, y hay deudas que vienen de parte del enemigo para hacerte cautivo. El que estaba de esa manera llegó, lo entendió y dijo: David, yo tengo un problema muy grande, estoy endeudado y con cosas que no necesito. Porque la mayoría de personas se endeuda con las cosas que no necesitan. Tenemos deudas saludables: la casa, tu carro, hasta cierto punto. Son deudas saludables. Pero cuando ya te endeudas para que te vean lo bueno que traes, ya es una deuda no saludable. Cuando tú te compras una marca para que te vean, ya es una deuda no saludable o un gasto no saludable. Tampoco te estoy diciendo compra lo más barato. Tenemos que adquirir lo que está a nuestro nivel para no endeudarnos con cosas innecesarias. Vinieron con David los endeudados, y no solamente los endeudados de esa manera, sino también los que tenían deudas en sus vidas, los que habían ofendido a alguien y saben que tenían que arreglar esa situación. Dice la palabra que cuando uno ofende a alguien, adquiere una deuda con el que ofendió. Luego dice que vino otro grupo, el grupo que se había en amargura de espíritu.
Y ahí tenía mucho con qué identificarse David. Porque David estaba en ese momento, hermano, difícil, donde aparentaba que todo no estaba bien. Y aunque no había amargura de esa manera, pero había una depresión, había un estado de ánimo que lo había llevado a refugiarse en ese lugar. Pero lo que él no esperaba era que Dios se encontraba ya en ese lugar, con todo preparado para comenzar a operar su corazón y sacarlo de ese estado deprimente en el que había llegado a estar. Y los amargados de corazón llegaron ahí, por diferentes lugares, por diferentes razones, pero llegaron ahí y se identificaron con aquel hombre que estaba pasando momentos difíciles. Estando ahí, Dios trata con ellos también. Y Dios comienza a tratar con David y con el grupo de personas que había llegado ahí. Y mi respeto, yo siempre he dicho, mi respeto para esa gente que llegó a David, porque tuvieron que examinar sus vidas antes y decir: yo necesito de Dios, yo necesito ayuda. Y llegaron a la iglesia de la cueva y comenzaron a congregarse ahí, en la iglesia de la cueva, y cantaban los cantos que David había hecho por el Señor, y oían la palabra de Dios de la boca de David, cómo Dios había estado ahí para sacarlo a David de diferentes situaciones muy duras en la vida. Y comenzó David, mientras él enseñaba a otros, a darse cuenta que Dios tenía esa etapa de su vida con un propósito, porque Dios también amaba a esos otros 400 hombres que llegaron a alojarse ahí donde David estaba. Entonces Dios dijo, yo necesito ayudar a estas 400 personas más. ¿Cómo le hago? Esas 400 personas creían en Dios. Esas 400 personas también oraban y le decían: Dios mío, ayúdame a salir de esta situación. Dios mío, ayúdame, hazme sacar de esta situación en la que yo no puedo. Y Dios también escuchó las oraciones de ellos. Y Dios tenía un hombre conforme a su corazón, un hombre que había tenido muchas experiencias y que sabía que no iba a hablar de él, sino que iba a hablar de Dios. Y llegaron toda esta gente a reunirse con David. Y David comenzó a hablarles. Y mientras David comenzaba a ministrarles, Dios ministraba a David. Y David ministraba a la gente y Dios lo ministraba a él. Pero te voy a decir algo. Yo he aprendido que muchas veces la gente no te va a ministrar a ti. En mi caso, yo no espero que la gente me reanime a mí. Yo espero ser reanimado y reactivado por Dios para poder tratar a los que vienen aquí a escuchar una palabra que los reanime y los reactive a ellos. Pero yo tengo que vivir mis experiencias con Dios, y Dios tiene que activar el llamamiento para poder tratar con aquellos que vienen endeudados, afligidos y amargados. Esa gente tuvo que reconocer que entraron de una manera a esa cueva, y estando adentro tuvieron que atravesar su proceso de reconocer en qué condición ellos se encontraban ahí. Porque ahí no llegó ningún campeón, hermano, a decirles: vengo aquí a hablarles de pura motivación emocional y pura motivación y puro pensamiento positivo, y hoy vamos a estudiar el libro de Cambia tu vida y cree en ti, en esto y lo otro, y 10 razones motivacionales para que levantarte todos los días en la mañana. Y no llegó a hablarles de un coach. No llegó a hablarles de motivación o de alguien que los tenía que animar, como hacen muchos aquí. No llegó a hablarle de eso, le habló realidades, lo que Dios había hecho con él. Y como lo del gigante todos lo sabían, David solo tenía
que presentarse, hablar de esa experiencia para motivar a la gente y decirles: no tengas miedo, con lo que te estás enfrentando lo puedes vencer. ¿Por qué? Porque lo había vivido. Pero no le dijo: y lo tienes que vencer, y 10 pasos para vencer al gigante. Compra el libro ya. ¿Me entiende? 15 razones o 15 oraciones o una oración para matar al gigante. No. David le dijo: tienes que aprender a tener una relación con Dios, que tu vida sea una vida de alabanza con Dios. Y en el momento que se presente ese gigante, tú lo que vas a hacer es cantarle a Dios, y Dios se va a encargar de tu gigante. Pero que nada de lo que viene a tu vida opaque al Dios que tú tienes en tu vida. Y bueno, David comenzó a hablar con ellos. Dice la Biblia ahí que se le juntaron 400 en la cueva. 400 diferentes casos de gente emproblemada. Pero ¿qué escuchamos la gente hoy, la gente cristiana? ¿Por qué no vas a la cueva, perdón, a la iglesia? Hoy sí, porque estoy bien aquí, o porque estoy pasando por un problema. ¿Cuál es tu problema? Pues no, pues que estoy afligido por esto y lo otro. Mira lo que hicieron con David. Los afligidos, ¿a dónde fueron? A la cueva. No se quedaron en su casa. Los amargados no se quedaron en su casa. ¿Verdad que no? Fueron a la cueva. Fueron al lugar donde Dios los iba a restaurar. Ah, no, a esa cueva no voy yo, porque esa cueva, ahí solo gente amargada va. ¿Ya oído eso? Yo quiero hallar la cueva perfecta, hasta con aire acondicionado. Cuando uno reconoce la condición personal de uno, no importa la cueva donde estés, ahí Dios te va a restaurar. Pero no, aquí no me voy a restaurar de mi amargura. Allá sí, porque allá van más afligidos que amargados. Y uno anda preseleccionando iglesias. Dios tocó el corazón de estos 400 personas y le dijeron: te me vas para la cueva, allá te voy a tratar. ¿Cuál cueva? Allá, donde está mi siervo. Allá, donde está David. Allá, donde está uno que no se cree el mero mero. Allá, uno que le canta todos los días. ¿A qué cueva quieres que yo vaya, David? Perdón, Señor. A la cueva donde Dios te mande, ahí Dios te va a sanar. A la cueva donde Dios te lleve, ahí te va a restaurar. A la cueva donde Dios te lleve, ahí vas a salir de la situación en la que te encuentras. Pero tenemos que aprender a ser sensibles a la voz de Dios y a la voz del Espíritu en nosotros, que nos dice: tu condición ya está al límite, busca de Dios. Cuando le diga: tu condición, tu amargura está a punto de echarte a perder la familia, váyaseme, pero ya, a buscar de Dios. Y el Espíritu te va a hablar y te va a decir, cuando ya se le esté saliendo de los límites la situación en la vida, Dios le va a decir: se me va ya, porque si no, esto se va a echar a perder. Y comience a buscar más de Dios, le dice el Espíritu a uno. Entonces ahí viene uno a buscar de Dios, a buscar de Dios, a buscar de Dios, porque uno no quiere que eso que uno anda cargando se desborde y termine arruinando más la situación. David, hermano, no la tuvo fácil. Sí llegó al trono, sí, pero el proceso fue difícil. Igual nosotros vamos a un lugar hacia adelante que Dios tiene preparado para nosotros, pero hay que esforzarnos. A veces nos toca llorar, a veces nos toca soportar, a veces nos toca hacer la cara dura, hacer de cuenta que no nos duele. A veces nos toca poner un rostro diferente a cómo nos sentimos.
pero es parte del proceso. Y sea como sea, Dios cierra capítulos. Si tu proceso de hacer esto ya pasó, Dios lo va a cerrar, pero vas a llegar a donde Dios te dijo que vas a llegar. Dios nos va a llevar a nosotros a un lugar, en la casa del Padre, no a la iglesia, sino la celestial. Diferentes vidas o nosotros vamos a llegar de lados distintos. No todos vamos a estar en el mismo lugar cuando seamos llevados. La meta es llegar. Y los procesos que atravesemos aquí, pues van a ser experiencias nada más. Al final, todos vamos a llegar allá. Haya sido lo que haya sido usted en esta tierra, allá nos vemos. Digo, los hijos de Dios, allá nos vemos. La cosa es haber aprovechado la oportunidad en esta vida de conocerlo a Él, de reconocerlo a Él como el único que siempre va a estar ahí, aun cuando todas las cosas se nos vienen abajo. Esta mañana yo te dejo con eso y te invito a que te pongas sobre tus pies. Lo que sí te voy a pedir es que en tus oraciones te acuerdes de mí y te acuerdes que yo también estoy juntamente en la cueva contigo, que yo no estoy en un lugar más alto que tú en la cueva, que todos estamos en el mismo lugar y que tú estás siendo tratado por una cosa y yo estoy siendo tratado por otra, pero la misma mano, el mismo Dios nos restaurará a todos. Cierra tus ojos en esta mañana. Por lo que estoy pasando, Señor. Gracias, Señor. Dile por lo que estoy atravesando. Dile gracias, Jesús. Porque yo sé que tú estás ahí, Señor, esperando que nosotros vayamos a ti, Señor, para ser restaurados, para ser levantados, para ser sanados, para ser transformados, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Te necesitamos, Jesús. Te necesitamos como Padre, como amigo. Te necesitamos como Dios. Te necesitamos de todas formas en nuestra vida.
No te alejes, Señor, de nosotros. No te alejes de aquel, Señor, que se siente solo. No te alejes de aquel, Señor, que se siente débil. No te alejes de aquel que está atravesando problemas, Señor. No te alejes de aquel, Señor, que está angustiado, que se siente amargado, que se siente avergonzado. No te alejes de él, Señor. Ayúdalo, Señor. No tenemos a dónde ir. No tenemos a quién ir, Señor. Solamente tú tienes lo que nosotros necesitamos. Palabras de vida, ¿a quién iré? No te olvides, Señor, del que está enfermo. ¿A quién iré? No te olvides, Señor, ¿A quién iré? de aquel que te necesita. Si solo tú tienes palabras. No te olvides, Señor, ¿A quién iré? de mí. Dígale, no te olvides de mí, Señor. Yo te necesito. Háblanos, Señor. Dime una vez más. Ayúdanos a seguir adelante. No me quiero dejar vencer, dígale. No quiero ser vencido. Mi destino. Quiero levantarme, Señor. Dígale, quiero levantarme. Mi camino. Ayúdame a ver otra realidad. Tus palabras. Ayúdame a creer en tu palabra. Corazón ardiendo está. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Mira, Señor, aquellos que te necesitan un milagro tuyo. Escúchale, Señor. Escúchalo, Señor. Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Escucha la voz del angustiado. ¿A quién iré? Escucha la voz del perdido que te clama, Señor. ¿Quién iré? Escucha la voz de los hijos que se han alejado de sus Solo padres. tú tienes palabras de vida. Escucha la voz. ¿Quién iré? Escucha la voz del caído, del herido. ¿Quién iré? Escucha las lágrimas del deprimido, Señor. Y acércate, Señor, Solo tú tienes palabras de vida. a todo aquel que te necesita. Llámalo. Llámalo a una intimidad en esa cueva, Señor. Habla nuestra vida ahí. Restáuranos tú, Señor. Sé tú. Que no sea el hombre, sé tú, Señor. Pero si tú usas a alguien para restaurarnos, con todo gusto escucharemos tu voz. Bendito Dios, no tenemos más a dónde ir. Solamente en ti, Jesús. Ayúdanos, mi Dios. ¿A quién iremos, Jesús? Si solo tú Tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿Quién iré? En mi angustia, si solo tú tienes palabras de vida, a ti iré. Sí, Señor, te damos gracias. Gracias te damos esta mañana, Señor. Te pedimos, mi Dios, por la sanidad de los enfermos. Te pedimos, Dios, por la sanidad de los corazones amargados, angustiados y afligidos. Te pedimos, mi Dios, que te apresures a levantarnos. Apresúrate a levantarnos. Extiende tu mano, Señor, y levántanos. Apresúrate, Señor, a enseñarnos hacia dónde vamos, para que donde estamos no nos desanime, Señor.
Ayúdanos a creer una vez más hacia dónde vamos, para que donde estamos no nos robe lo que hemos alcanzado. Ayúdanos a creer cada día más, un poco más, que todo mejorará, Señor. Ponemos en tus manos toda situación. En el nombre de Jesús te damos la gloria. Amén, amén.